La traición más profunda no la sientes cuando te mienten a la cara, sino cuando la verdad de sus intenciones se sienta en tu sofá y te pide un vaso de agua. A mis 79 años, el sol de Texas entraba por los visillos de mi sala, pero no lograba calentar la conversación. Yo, Isabel, viuda desde hacía 5 años, estaba sentada en mi sillón de siempre, ese mueble antiguo que había sido el trono de mis decisiones y el lecho de mis tristezas. Y escuchaba a mis hijos discutir mi futuro como si yo fuera una pieza de mobiliario que necesitaba ser reubicada. Mamá, es por tu bien. La casa es demasiado grande. Es hora de reducir el tamaño, dijo mi hija Clara, con esa voz de enfermera que usa para calmar a los pacientes o a mí. Y claro, venderla ahora es una excelente inversión, intervino mi hijo Ricardo, el empresario de la familia, con el tono lubricado y superficial que siempre usaba cuando olía dinero. El mercado está alto, mamá. Podrías tener un buen capital en el banco sin las preocupaciones de las reparaciones. Ellos hablaban de reducir el tamaño y preocupaciones, pero yo en mi quietud de 79 años traducía sus palabras en la única verdad que importaba. Queremos el dinero, mamá. Queremos que te conviertas en un número en el banco, fácil de dividir y fácil de gestionar. No se trataba de las reparaciones. Yo amaba esta casa. Cada grieta en la pared, cada mancha en la alfombra, era la geografía de mi vida. Esta casa olía a David, mi difunto esposo, a bizcocho de limón y a 50 años de conversaciones silenciosas. Yo estoy bien aquí, dije, sintiendo la pesadez de la resistencia en mi lengua. Mamá, no seas terca, dijo Ricardo, y en ese terca se condensaba todo el desprecio que sentían por mi lentitud, mi apego a lo viejo. Tenemos un apartamento precioso en un complejo con piscina, vigilancia, sin escaleras. ¿De verdad la seguridad se mide por la ausencia de escaleras o por la presencia de una puerta que solo se abre con tu propia llave? Les di una respuesta evasiva. Déjenme empacar. Hay muchas cosas que tengo que revisar. El empacar. Esa era la excusa, la tregua temporal. Empecé en el ático, el lugar que había sido el almacén de mis no vidas. El aire allí era espeso, rancio, con el olor a papel viejo y a sueños secos. Y fue allí, detrás de una pila de mantas y un árbol de Navidad de plástico, donde encontré la maleta. No era una maleta para viajar. Era una maleta pequeña, de cuero desgastado, que David me había regalado al principio de nuestro matrimonio. Nunca la habíamos usado. Era demasiado pequeña para una luna de miel, demasiado grande para un neceser. Estaba llena de cartas. Cartas escritas por mí, pero nunca enviadas. Cartas a mis hermanos en España, hablando de la soledad de la inmigración. Cartas a David, escritas en las madrugadas silenciosas, expresando las frustraciones que nunca pude vocalizar en la mesa. Y cartas para mí misma, escritas en una letra más pequeña, más urgente, que documentaban una vida que nunca había sucedido. Me senté en el suelo de madera polvoriento, con el sol filtrándose por la pequeña ventana, leyendo mi yo de hace 50 años. Querida maravilla, así me llamaba a mí misma en las cartas. David es bueno, me ama, pero Texas no huele a harina ni a almendras. Me gustaría que el olor de mis manos fuera el de la mantequilla derretida y no el de la lejía. Yo quiero abrir mi panadería. La llamaría el Rincón de Isabel. Mi sueño, el sueño de una panadería. Lo había enterrado tan profundamente que había olvidado su existencia. Mi padre había sido panadero en España. Yo tenía sus recetas, sus técnicas, la magia en mis manos. Pero la vida, David, los hijos, la necesidad de seguridad en un país nuevo, me habían obligado a ser una esposa y una madre funcional. El sueño del pan se había convertido en el silencio de una maleta. ¿De verdad un sueño se extingue si la única que lo recuerda es la que no se atrevió a vivirlo? Me pasé toda la tarde leyendo. La tristeza no era por la casa, sino por la mujer que no me había atrevido a ser. La maleta era un monumento a mi propia cobardía, a la sumisión silenciosa que había confundido con amor y lealtad. A la mañana siguiente no pude esconder la maleta. La dejé abierta sobre la cama.
El papel antiguo olía a lavanda seca y a arrepentimiento. Ricardo, mi hijo, entró en mi habitación sin llamar como siempre, buscando la lista de bienes para tasar. Vio las cartas. ¿Qué es esto, mamá? ¿Viejas cartas de amor? No, son mis planes. Él las hojeó, su mirada rápida y superficial, buscando algo que pudiera monetizar. Se detuvo en la que hablaba de la panadería, el rincón de Isabel, y entonces se rió. Una risa seca, sin humor, que resonó en la habitación, destrozando la fragilidad de mi sueño. ¿Una panadería? Mamá, ¿estás bromeando? ¿A tus 79 años? Imposible. Ya no estás en edad de levantar sacos de harina. Esto es una locura, mamá. Es solo la nostalgia de una vieja que se aburre. Su risa fue el último clavo en el ataúd de mi yo joven. No era solo el desprecio por la edad, era el desprecio por la posibilidad. Para él, yo ya no era una mujer, sino un caso de estudio de la vejez. Es lo que siempre quise, murmuré, sintiendo el ardor de las lágrimas, pero negándome a que cayeran ante su juicio. Pues ahora quieres un lugar sin escaleras, mamá, y un buen retorno de inversión. Olvídate de la harina, concéntrate en el notario. Ricardo salió, dejando la maleta revuelta y el aire lleno de su desdén. Me levanté y miré mi rostro en el espejo. 79 años. Los ojos cansados, la piel con la textura del papel arrugado, pero en mi interior, el horno de mi alma se había encendido. ¿De verdad se necesita el juicio más cruel para encender la chispa que creías muerta? Salí al porche buscando el aire fresco, el sol que prometía calor pero daba indiferencia. Me senté en el columpio, sintiendo la soledad más aguda que nunca. Había perdido la batalla. Mis hijos se habían impuesto. Y fue entonces cuando apareció ella. Carla no era solo una vecina. Era una joven madre soltera que vivía en el apartamento que habíamos alquilado después de que Ricardo se fuera. 30 años, con la piel tostada por el sol y los ojos grandes, llenos de una mezcla de cansancio y determinación. La vi en el jardín de enfrente, luchando con una carretilla llena de tierra. Cuando me vio, se detuvo. «Señora Isabel, ¿está usted bien? Parece que ha visto un fantasma». La pregunta era sencilla, pero su voz no era de lazo social, sino de genuina preocupación. «Acabo de ver el fantasma de mi vida», respondí, y la honestidad, sin adornos, me rompió la voz. Las lágrimas que había negado a Ricardo cayeron. Carla cruzó la calle, se sentó en los escalones de mi porche, con el sol dándole un halo dorado al cabello. Le conté, no el plan de mis hijos, sino la historia de la maleta. Le hablé de mi padre, de la harina, del olor a mantecadas en la madrugada. Carla escuchó, no como mi hija con el reloj sonando, sino con la quietud reverente de quien escucha una verdad. Cuando terminé, ella no se rió, no me llamó loca. «Yo sé de lo que habla, señora Isabel. Mi sueño siempre fue el mismo. Mi madre era pastelera. Yo soñé con abrir un sitio, llamarlo La Niña de Oro, pero...» Ella miró hacia el cielo, un suspiro de resignación. Con el alquiler, el trabajo, el bebé, el horno se apagó. Carla, la joven, y yo, la anciana, separadas por casi medio siglo, pero unidas por un horno frío y un sueño aplazado. Mi hijo dice que es imposible, que no tengo la fuerza. Carla me miró, y en sus ojos vi la chispa de la audacia que yo había enterrado hacía medio siglo. «Su hijo no sabe quién es usted, señora Isabel. Usted tiene las recetas. Yo tengo la fuerza para levantar sacos de harina y un coche para transportar las cosas. ¿Por qué no lo hacemos?» ¿Hacer qué? No abra el rincón de Isabel en un local alquilado. Abrámoslo en el mercado. Empecemos en la calle, un fin de semana, como un acto de rebeldía. La idea me golpeó como una ráfaga de viento fresco en el ático. Un acto de rebeldía, no contra mis hijos, sino a favor de mí misma. Tengo las recetas de mi padre y el horno grande que David me compró para la casa. Y yo tengo la fe y las ganas de hornear algo que no sea solo pan de molde. Mi mano, arrugada y temblorosa,
encontró la de Carla, suave y fuerte. Y en ese apretón de manos, la panadería, el rincón de Isabel y Carla, nació. La cocina se convirtió en un campo de batalla de aromas. El olor a café quemado y lavanda seca fue reemplazado por la gloriosa fragancia de la levadura, el anís y el azúcar caramelizado. Yo era la maestra, la guardiana de la técnica. Carla era la fuerza, la que amasaba con una energía que me recordaba a mi yo de 30 años. No, Carla, el azúcar no se vierte, se suspira, con ternura. Pero, señora Isabel, ¿por qué ponemos la grasa de cerdo en el bizcocho? Porque no es solo grasa, mi niña, es sabor y humedad. Es la forma en que tu abuela hacía las cosas. La tradición no es solo sabor, es sabiduría. Trabajábamos en un silencio de complicidad con el único ruido de las cucharas batiendo, de la harina espolvoreándose en el aire y de nuestras respiraciones sincronizadas. El día del mercado llegó envuelto en la neblina temprana de Texas. Llenamos el coche de Carla con mantecadas, rollos de naranja y pan de anís. Mi corazón, que Ricardo creía que solo necesitaba un complejo sin escaleras, latía con una prisa juvenil. Nuestro puesto era sencillo. Un cartel pintado a mano que decía «El Rincón de Isabel, repostería tradicional española». Al principio la gente pasaba de largo. Miraban las mantecadas y seguían hacia los puestos más modernos. Sentí el pánico, la vergüenza, el eco de la risa de Ricardo. «No pasa nada, señora Isabel, es solo el primer día». Y entonces sucedió. Una mujer mayor con un acento que me recordó a mi pueblo natal en La Mancha se detuvo. ¿Mantecadas? ¿De verdad? Hace 40 años que no como una de estas. Probó una, cerró los ojos, y cuando los abrió, sus ojos estaban llenos de lágrimas. Esto sabe a mi infancia, sabe a casa. Esa fue la chispa. La gente se acercó, atraída por la autenticidad, por la promesa de la memoria. Compraron por docenas. No era solo repostería, era un viaje en el tiempo envuelto en papel encerado. Al mediodía agotamos el stock. Nos miramos, cubiertas de harina, sudorosas y radiantes. Lo hicimos, señora Isabel. Lo hicimos, mi niña. Regresé a casa ese día con la espalda dolorida, las piernas temblorosas, pero el alma llena de un propósito que había estado ausente durante 50 años. Ricardo y Clara me llamaron. «Mamá, ¿dónde estabas?» «Trabajando», respondí, con una risa que sonó real y nueva. «¿Trabajando? ¿En qué?» «En mi panadería». Su silencio fue la confirmación de que había triunfado. El mercado se convirtió en nuestro ritual. El rincón de Isabel creció. Ya no era una tienda de un día, sino un fenómeno local. La gente venía por el sabor que no podían encontrar en ningún otro sitio. Mi cuerpo se acostumbró al esfuerzo. Mis manos, que Ricardo creía que solo servían para firmar documentos, amasaban con una precisión que se había perfeccionado en el sueño. Yo había recuperado mi fuerza, no la muscular, sino la de la voluntad. El gran golpe llegó un mes después. El dueño de la cafetería más elegante de la ciudad se acercó a nuestro puesto. «Señora Isabel, quiero sus mantecadas y sus rollos de naranja. Quiero ofrecerle una sociedad. Quiero que el rincón de Isabel sea la repostería de mi café». El trato fue formal, escrito en un papel con membrete, con números que harían sonreír a Ricardo. A mis 79 años me había convertido en una empresaria. Llamé a mis hijos, no para contarles el dinero, sino para mostrarles el respeto que la vida me había devuelto. «Mañana voy a firmar los papeles para una sociedad con el Café Imperial. Ya no voy a vender la casa, la necesito para la panadería». El silencio al otro lado de la línea fue de nuevo un regalo. Clara tartamudeó. Ricardo balbuceó sobre la inversión. «Mamá, eso es demasiado riesgo, a tu edad». El riesgo era vivir una vida que no era la mía, Ricardo. Ya tomé ese riesgo. ¿De verdad la vejez es el permiso final para ser quien siempre debiste ser? Mi panadería con Carla era más que un negocio, era la reparación de una vida.
Ella había encontrado un propósito y yo había encontrado mi legado. Mis cartas, el monumento a mi cobardía, se habían convertido en el plano de mi éxito. Mi vida no ha terminado. El horno está caliente. El aire huele a anís y a oportunidad. Y yo, Isabel, la empresaria de 79 años, estoy lista para la próxima hornada. Mi historia sigue abierta, humeante, sin resolverse. El éxito no es solo una celebración, es una interrogación. Obliga a todos los que te rodean a reevaluar quién eres y, lo que es más aterrador, quiénes son ellos en relación contigo. La asociación con el café imperial no trajo paz, sino una guerra fría. Ricardo, mi hijo empresario, no podía aceptar que su madre, la mujer que él planeaba reubicar y gestionar, fuera ahora una socia comercial con su propia facturación y un contrato legalmente vinculante. Vino a verme con un portafolio de cuero, vestido con la armadura de su profesión. Se sentó en mi mesa de la cocina, la misma mesa donde hacía mantecadas, y la transformó en una sala de juntas hostil. «Mamá, firmaste un contrato sin un abogado. Esto es imprudente. ¿De verdad crees que a tu edad puedes con la responsabilidad de la contabilidad?» «Carla se encarga de las cuentas, Ricardo. Yo me encargo del sabor». «Es un riesgo, mamá. Si ese café quiebra, te arrastrará. Yo puedo revisar los documentos. Dame los papeles». Su voz era dominante, pero detrás del tono de CEO, yo escuchaba al niño que siempre necesitaba tener el control para sentirse seguro. «No, Ricardo, no te los voy a dar». «¿Por qué no confías en mí? Soy tu hijo». «Confío en ti, pero no confío en tu juicio sobre mi vida. Hace 2 meses, tu juicio era que yo debía deshacerme de mi capital para tu beneficio. Ahora, mi juicio es que yo sé cómo hornear y tú no. Es un negocio simple». Lo miré fijamente, sintiendo la dureza de mi propia mirada, esa dureza que solo la supervivencia puede conferir. Yo había pasado 79 años negándome esta confrontación, esta afirmación de mi autonomía. Pero el olor a harina me había dado valentía. Ricardo se puso de pie, su rostro enrojecido. «Estás actuando como una niña. Estás usando el dinero de la herencia de papá para jugar a la pastelería». «No es un juego, Ricardo. Es mi legado. Y para tu información, tu padre me compró ese horno sabiendo lo que yo quería hacer con él. Solo fui yo la que tuvo miedo». Se fue sin despedirse, golpeando la puerta. Pero esta vez, el portazo no me hizo temblar. Solo sentí la necesidad de limpiar el azúcar que se había quedado en la encimera. ¿De verdad la verdadera independencia es la capacidad de dejar que tus hijos se enojen sin sentir la necesidad de consolarlos? La asociación con el café imperial nos lanzó a un ritmo frenético. Teníamos que hornear el doble. Las madrugadas se convirtieron en el corazón de mi vida. Me levantaba a las 3 de la mañana, no con el terror de la lista de tareas pendientes, sino con la emoción de la masa que esperaba. Mi cuerpo, el que Clara quería encerrar en un apartamento sin escaleras, me respondía. Me dolían los hombros, me dolían las rodillas, pero mi mente estaba aguda, enfocada. El dolor físico era una bienvenida, una prueba de que estaba viva y produciendo, no solo consumiendo mis últimos años. Carla era mi ancla y mi motor. Ella traía la energía de la juventud, la eficiencia de la logística moderna, pero respetaba la magia de la receta. Nuestra relación era una simbiosis perfecta, la tradición y la innovación. «Señora Isabel, ¿por qué mezclamos el anís a mano? Es más rápido con la batidora». «Porque la masa necesita sentir tu intención, mi niña. Necesita saber quién la está tocando. El pan es un ser vivo». Ella me escuchaba, y en sus ojos yo veía la versión de mí que no había tenido la oportunidad de florecer. Yo le daba la receta de mi padre, y ella me daba el mapa para sobrevivir en el siglo XXI. Había una intimidad en esas mañanas oscuras. El silencio solo era roto por el suave crepitar del horno y nuestras voces bajas. Carla me contaba sus luchas como madre soltera, sus miedos a no ser suficiente. Y yo le contaba las historias que David nunca había escuchado, las cartas que había escrito mis hermanos en España sobre la soledad del matrimonio y la pérdida de mi identidad en la maternidad. Una mañana, mientras amasábamos la masa, Carla me preguntó algo que me tomó por sorpresa. «Señora Isabel,
¿Por qué nunca le envió esas cartas a su esposo? Porque tenía miedo. Miedo de que, al decir la verdad de lo que me faltaba, él creyera que no lo amaba. Miedo de romper la paz que habíamos construido con tanto esfuerzo. A veces, la verdad es un incendio que una no se atreve a encender. Carla asintió, su rostro cubierto de harina a la luz tenue. Yo tengo miedo de decirle a mi madre que deje el trabajo de oficina. Ella cree que la panadería es un hobby temporal. La panadería es nuestra revolución, Carla. Y todas las revoluciones comienzan con un secreto. ¿De verdad la lealtad al silencio es la peor traición a una misma? Clara, mi hija, la enfermera organizada, reaccionó a mi éxito con una mezcla de orgullo forzado y una profunda envidia que intentaba disimular con preocupación logística. Vino al café una tarde, vestida con su uniforme inmaculado, haciendo su ronda de madre. «Mamá, ¿estás segura de que comes a tus horas? Tienes que tomarte la tensión». «Estoy perfectamente, Clara. El doctor dice que la actividad me mantiene joven». Ella se sentó en una de las mesas y pidió un rollo de naranja. Lo probó. Cerró los ojos. La misma reacción visceral de la primera clienta. «Esto es muy bueno, mamá. Es exactamente igual a lo que hacía la abuela». «Sí, es la receta de ella». «¿Y de dónde sacaste la receta de las mantecadas? Nunca te vi hacerlas antes». «Estaba en la maleta, en una carta que nunca escribí». Clara me miró. La máscara de la enfermera se rompió, revelando a la hija que había vivido en la sombra de mi sacrificio silencioso. «Yo también quería ser algo, mamá. Yo quería ser bailarina, pero tú me dijiste que la enfermería era más segura». La acusación me golpeó en el pecho. No era la primera vez que la escuchaba, pero ahora yo no era la madre que se encogía, era la dueña del negocio. La seguridad era mi única moneda de cambio en este país, Clara. Era lo único que yo podía darles a ustedes. Y lo siento por haberte enseñado que la seguridad era más importante que la alegría. El silencio fue más tenso que cualquier confrontación con Ricardo. Clara no quería mi disculpa, quería mi permiso. ¿Crees que es demasiado tarde para que yo...? No, Clara. El tiempo es solo un número. Lo que es demasiado tarde es vivir una vida que no te pertenece. Ella no volvió a mencionar el ballet, pero esa conversación cambió algo. Empezó a preguntarme sobre las técnicas de horneado, ya no por control, sino por una curiosidad silenciosa. Empezó a ver la panadería no como un hobby loco, sino como un ejemplo. ¿De verdad el mayor legado que le puedes dejar a tus hijos no es la herencia, sino la audacia? Mi éxito en el café atrajo la atención de la comunidad española de Texas. Una tarde, una mujer me contactó en el puesto, hablando un español cerrado y rápido. Era la hija de mi hermano, al que había perdido el rastro hace más de 20 años. Había leído un artículo en un periódico local sobre el rincón de Isabel. «Tía Isabel, soy Elena, la hija de Paco». Las lágrimas inundaron mis ojos. Paco, mi hermano menor, al que le había escrito tantas cartas que se quedaron en la maleta. Nos abrazamos. Un abrazo con olor a harina y a patria. Elena había emigrado hace 5 años. Ella, como yo, había enterrado sus sueños por la necesidad. «Mi padre siempre me dijo que estabas aquí, tía, pero pensé que te habías olvidado de nosotros». «Nunca, mi niña, pero la vida me silenció. Las cartas están en una maleta en mi ático». Elena se unió a mi círculo. Ella no necesitaba mi ayuda financiera, necesitaba mi historia. Ella se convirtió en una socia emocional, alguien con quien podía hablar de la luz de la Mancha, del olor a tierra mojada después de la lluvia, de las cosas que David, en su buena intención, nunca pudo entender. Un día, mientras horneábamos juntas, Elena me preguntó por qué había dejado mi tierra natal. Por David. Él quería una vida nueva y yo quería ser una buena esposa. Quería ser agradecida. ¿Pero eras feliz? No lo sé, Elena. Creo que confundí la paz con la felicidad. La paz es la ausencia de conflicto. La felicidad es la presencia de tu alma. Esa distinción, la que había descubierto a los 79 años, era la clave de mi redención. Ahora, cuando entraba al Café Imperial,
La gente me miraba con respeto. Yo era la dueña del sabor, la guardiana de una tradición que ahora alimentaba a una nueva generación. Ricardo y Clara dejaron de presionarme sobre la casa y empezaron a pedir las mantecadas para sus cenas. Era un compromiso silencioso. Te aceptamos como eres. Yo sigo levantándome a las 3 de la mañana, no por necesidad, sino por el deseo. La harina en mis manos es un recordatorio tangible de que mi vida, lejos de reducirse, se ha expandido. Y la maleta, el monumento a mi cobardía, ahora está vacía y se usa para llevar la mercancía al café. La panadería es mi testamento, mi legado, y la prueba de que, para una mujer que sabe esperar el punto justo de la levadura, nunca es demasiado tarde. Mi historia continúa, con el horno encendido y la promesa de una nueva hornada. El aroma persistente a anís y caramelo no solo se había apoderado de mi cocina, sino que había conquistado cada rincón de la casa. El antiguo hogar de Isabel, la esposa silenciosa, se había transformado en el rincón de Isabel, la panadería. La sala de estar donde Ricardo y Clara habían orquestado mi reubicación era ahora el almacén de harina. El comedor, donde cenábamos en un silencio de buenas costumbres, era la mesa de empaque. Esta casa ya no era un simple edificio. Era un organismo vivo que latía al ritmo del horno. Mis días habían cambiado. Ya no se definían por el programa de noticias de la mañana o por la espera de la llamada de un hijo. Se definían por la temperatura de la levadura, el tiempo exacto de reposo de la masa y la urgencia de la entrega de la mañana. Yo había encontrado un ritmo que se sentía inherentemente mío, un pulso que mis 79 años habían escondido bajo el peso de las obligaciones. Ricardo, mi hijo empresario, seguía siendo un fantasma de la desaprobación, pero su táctica había cambiado. La confrontación abierta había fracasado. Ahora intentaba cooptar mi éxito. Vino una tarde ya no para acusarme de locura, sino para hablar de escalabilidad. «Mamá, estás perdiendo dinero. Estás horneando a mano. Debemos automatizar. Podríamos comprar una máquina amasadora industrial. Yo puedo conseguir la financiación». La financiación de tu bolsillo, Ricardo, para que tengas voz en mi panadería. No, mamá, es un préstamo de inversión. Pero piensa, podrías producir el triple. Lo miré mientras servía el té de hierbabuena que Carla había plantado en el jardín. Su ambición era tan vasta y tan vacía como la sala de estar que ahora llenaba la harina. Ricardo, el sabor de El Rincón es el sabor de mis manos. La gente no paga por la eficiencia. Pagan por el alma que pongo en la masa. Si la hago en una máquina, dejo de ser la panadera y me convierto en la dueña de una fábrica. Y yo no quiero una fábrica, quiero una panadería. Eso es sentimentalismo, mamá, no es un negocio. Es el mejor negocio que he tenido, porque me permite ser yo. Y esa es la única rentabilidad que me interesa ahora. El diálogo con él era la prueba de mi nueva fortaleza. Ya no necesitaba justificarme, solo necesitaba afirmar mi elección. Ricardo se fue frustrado, pero por primera vez me dejó un recibo impreso de un proveedor de harinas orgánicas que había encontrado. Un gesto sutil de aceptación forzada. Había encontrado la única forma de participar en mi vida, a través de la logística. ¿De verdad el respeto de un hijo solo se gana cuando dejas de necesitarlo? Mi relación con Carla se profundizó en una hermandad de la harina. Ella era la hija que me entendía sin palabras, la socia que confiaba ciegamente en mi instinto. Había dejado su trabajo de oficina. El rincón era su vida y su esperanza. Un día, mientras horneábamos bizcochos de limón, Carla me habló de su propia maleta de sueños. Ella había escrito un pequeño libro de cuentos para su hija. Señora Isabel, son historias sobre la luna y los animales del desierto, son bobadas. No hay bobadas en la creación, Carla, solo hay miedo. ¿Por qué no las envías a una editorial? Porque no tengo tiempo y porque no sé si son lo suficientemente buenas. La vi replicar mi propia cobardía de hace 50 años. La falta de fe en el propio talento. El miedo es harina vieja, Carla. Te hincha, pero no te nutre. ¿Recuerdas que tu jefe te dijo que tu trabajo de oficina era más seguro? ¿Y dónde estás ahora? En la panadería,
Eres una rebelde. ¿Por qué te detienes ahora? Le di un ultimátum. Horas de panadería limitadas hasta que enviara el manuscrito. Yo había sido salvada por mi sueño. Ahora era mi turno de salvar el suyo. ¿De verdad el mayor poder de la vejez es el permiso para ser mentora sin miedo a la obligación? Mi casa, mientras tanto, se había convertido en un santuario comunitario. Los vecinos venían a ayudar, a charlar, a sentirse parte del rincón. Yo era la buena de todo el vecindario. La joven Elena, la sobrina que había encontrado, se convirtió en mi confidente de la tarde. Ella venía después de su trabajo y me ayudaba a empacar, contándome sobre la vida en España y la vejez de mis hermanos. Un día Elena me trajo un regalo, una maleta nueva, de lona, con la bandera de España en una esquina. Tía Isabel, tienes que ir a ver a mis padres. Ellos ya no pueden viajar, y ellos siempre te quisieron. Miré la maleta. Implicaba viaje. Implicaba dejar el horno. No puedo, Elena. ¿Quién va a hacer las mantecadas? Carla y yo podemos, tía. El rincón no depende solo de ti. Depende de la receta y de la fe que nos has enseñado a tener. El miedo al viaje era complejo. No era el miedo a volar, era el miedo a la conclusión. Temía que al volver a España encontrara una paz tan perfecta que hiciera que mi vida aquí pareciera menos valiosa. O peor aún, que encontrara la tristeza de un pasado que no se podía recuperar. Me senté con Clara, mi hija enfermera, para hablar de ello. Ella, que había sido mi carcelera logística, ahora me miraba con ojos que habían aprendido el respeto. Mamá, tienes que ir. ¿Pero quién va a cuidar el jardín? ¿Y quién va a limpiar el horno? Esas son tus rutinas. La vida es más que rutinas, Clara, y tú sabes limpiar un horno mejor que yo. Eres la persona más organizada que conozco. Le di un plan detallado para la limpieza profunda del horno, una tarea que ella consideraba tediosa, pero que yo sabía que le daría una sensación de control que tanto necesitaba. ¿De verdad la tarea más difícil es delegar el control a quienes siempre lo han deseado? El viaje a España se volvió inminente. La maleta de cuero con las cartas se quedó en el ático, vacía. Ahora, mi maleta de lona estaba casi llena. Mi vida en Texas, mi panadería, mi nuevo ser, no eran un hobby de jubilación. Eran la verdad que había luchado por desenterrar. Antes de irme, celebré un pequeño evento. No una gran fiesta, sino una simple cena, en la mesa de mi cocina. Solo Carla, Elena, Daniel, Camila y Clara. Ricardo estaba demasiado ocupado. Serví un plato especial que mi abuela hacía solo para los viajes, sopa de almendras fría. Camila me preguntó sobre la receta, y yo les conté la historia de mi abuela despidiendo a mi padre en el puerto, dándole esa sopa para que no olvidara el sabor de la tierra. Esta sopa no es solo comida, les dije, mi voz baja y firme. Es un compromiso de que, no importa dónde vayas, siempre hay un lugar al que puedes volver. Daniel me miró, no con el escepticismo adolescente, sino con la comprensión profunda de un joven que estaba a punto de ir a la universidad y que también se preguntaba si alguna vez podría volver a casa. Abuela, cuando regrese, ¿todavía estará aquí la panadería? Siempre, mi niño. Porque la panadería no está en el local del café, está aquí, en la casa, en la receta, en la memoria. Mi vida sigue. La maleta está a la puerta. El olor a anís impregna el aire. Me voy con el miedo de la anciana que se aventura, pero con la certeza de la mujer que por fin sabe quién es. Y el horno en mi ausencia será cuidado por mis aprendices, mis hijos que finalmente están aprendiendo que el valor de una vida no está en la venta, sino en la creación. La historia sigue viva, resonando con el dulce y prometedor sonido de la masa que sube.